Buenas noches, mi nombre es Sofía Sánchez y el día de hoy les voy a hablar sobre manejo post cosecha de frutas y hortalizas. Primero vamos a empezar con el tema de fisiología post cosecha y vamos a iniciar definiendo qué es fisiología post cosecha. La fisiología post cosecha es una ciencia que estudia todos los procesos, cambios o comportamientos que presenta una fruta o hortaliza después de ser cosechada. Una fruta es un producto comestible de una planta constituido por una semilla y una envoltura, que esta puede ser pulposa, jugosa o seca, mientras que una hortaliza es cualquier parte de la planta, desde la raíz hasta la yema principal, incluyendo hojas, tallos, tubérculos, bulbos, flores que sean comestibles. Un dato curioso es que en manejo post cosecha alrededor del 25 y 80% de las frutas y hortalizas frescas producidas se pierden. Esto surge debido a que no se posee conocimiento sobre las características de algunos productos o del manejo adecuado de ellos según su fisiología, que pueda perjudicar la calidad y la presentación del producto. Luego tenemos lo que son frutos climatéricos y no climatéricos. Es importante determinar si un fruto es climatérico o no climatérico, porque según sus características va a ser el manejo de estos productos. Las características de un fruto climatérico es que poseen una alta tasa de respiración. Eh, es decir, que cuando terminan su crecimiento y entran en una fase de madurez, aumentan enormemente su ritmo de respiración y este disminuye cuando va envejeciendo. Por lo tanto, tienen una alta tasa de transpiración, una vida anaquel corta y producen mucho etileno. Es importante determinar el punto de madurez de estos productos o de estas frutas, ya que si no se cosechan en una adecuada fase de madurez, se pueden deteriorar el producto pronto y ya no van a ser demandados por el consumidor. Las características de un fruto no climatérico es que posee una baja tasa de respiración, eh, producen poco etileno y tienen una vida anaquel mayor. Un ejemplo de un fruto climatérico es el banano. Y un ejemplo de un fruto no climatérico son todos los cítricos, por ejemplo el limón. Dentro de la fisiología de las frutas y hortalizas es importante conocer procesos como lo son la respiración y la transpiración. Las frutas y hortalizas dependen de sus propias reservas cuando sufren un desgaste que causa el deterioro acelerado del producto. Cuando respiran, los productos consumen sus reservas de energía, que son los azúcares, y liberan dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor. Esto quiere decir que si tenemos una mayor manipulación y temperatura, mayor es el proceso de respiración. La respiración se puede ver afectada por altas temperaturas, por presencia de oxígeno, de dióxido de carbono en la atmósfera, presencia de etileno, daños mecánicos, daños por microorganismos como lo son bacterias y los virus, o el tipo de tejido de las frutas o hortalizas, ya que si es un tejido joven, respiran más que un adulto. Es importante identificar o definir qué es un fruto sensible al etileno. Un fruto sensible al etileno es cuando madura más rápido. Por lo tanto, si yo quiero madurar un fruto, lo que debo hacer es inyectar etileno. Ahora, si quiero conservar el fruto, debo dar una refrigeración, que esto va a hacer que se reduzca esto va a hacer que disminuya la respiración del producto, por lo tanto disminuye la transpiración y prolongando la vida anaquel del producto. Eh, Luego tenemos lo que es la maduración. La maduración son todos los cambios organolépticos en el fruto. Eh, Estos
sucede en el interior del producto después que ha cesado su crecimiento y que adquiere la mejor calidad desde el punto de vista del consumidor. Existen 3 tipos de madurez: la madurez de cosecha, la madurez de consumo y la madurez fisiológica. Luego tenemos el etileno. El etileno es una hormona que favorece la maduración de los frutos climatéricos o no climatéricos, y la producción de etileno depende de sus características. Si es un fruto climatérico, va a tener mayor producción de etileno que un fruto no climatérico. Los factores que afectan o que pueden propiciar a una producción alta de etileno es la maduración, la maduración que sucede también por la respiración, por una alta respiración del producto, una alta tasa de transpiración o una actividad hormonal elevada. Esto va a propiciar que el fruto madure y que produzca más etileno. Luego tenemos los factores pre-cosecha que influyen en la post-cosecha. Estos factores son genéticos, climáticos, agriculturales o fisiológicos. Dentro de los genéticos tenemos que es la selección de variedades y la selección de patrones. Es importante seleccionar una buena variedad o un buen patrón para ver la resistencia a enfermedades o la producción que estos tienen, o la tolerancia o la compatibilidad. En el caso de los climáticos tenemos temas como la temperatura, la altitud, la duración e intensidad de luz, la relación de agua. En agriculturales la nivel de nutrición, que es básicamente si una planta se encuentra bien nutrida, significa que no va a tener problemas en cuanto a producción, a ataque por enfermedades o plagas. La planta va a saber defenderse si se encuentra con los nutrientes esenciales que le van a ayudar a resistir cualquier factor que pueda alterar su producción. Luego tenemos las podas. Esto es porque permiten la entrada de luz y la circulación de aire, que facilita también el aprovechamiento de los nutrientes. Se obtienen frutos más homogéneos en cuanto a tamaño y color, y que facilita la cosecha. Luego tenemos el control de plagas. Existen plagas o enfermedades que atacan al fruto y por lo tanto dañan la calidad y la presentación del mismo. Algunos insectos causan daños como heridas cicatrizadas. También existen larvas que se ubican en el interior del fruto, que dañan la calidad también. Luego tenemos los fisiológicos, que es el punto de madurez. Estos dependen del tipo de producto, la distancia del lugar de producción al centro de comercialización o acopio. Entre más larga sea esta distancia, se deben de tener medidas mayores, ya que puede existir daños mecánicos del producto que puedan acortar su vida en aquel. Luego tenemos la cosecha y la adecuación del producto para la venta. Es importante conocer los requisitos para cosechar una fruta u hortaliza. Dentro de esos requisitos ubicamos lo que es tener un conocimiento para el manejo o la acción de cosechar de los productos para evitar daños al producto que puedan perjudicar tanto en la calidad y la presentación del mismo. Determinar también, es importante conocer el punto óptimo de madurez para la cosecha, ya que en el caso de los frutos climatéricos, si uno cosecha en un punto de madurez elevado, los frutos no tendrán una vida anaquel adecuada y por lo tanto el consumidor no va a demandar estos productos. En el caso de los frutos no climatéricos, se sabe que estos, al ser cosechados, maduran lentamente, entonces no va a llegar a un punto adecuado para que el consumidor lo adquiera y lo consuma. Luego tenemos los índices de madurez.
Un índice de madurez permite identificar el momento de corte de la fruta, la cual es determinada según la fisiología del fruto. En algunos casos los clientes, los laboratorios, la coloración del fruto es un índice que se utiliza mucho en algunos productos que utilizan una tabla de escalas. Por ejemplo, en banano y plátano utilizan una escala para medir la madurez del fruto. Luego encontramos la madurez fisiológica, hace referencia a las etapas en las que las semillas están en condiciones aptas para poder germinar y propagarse y generar nuevas plántulas. La madurez comercial, que se refiere a todas las exigencias del mercado o del cliente o de los compradores. También los índices físicos de cosecha, como se mencionaban, el color es un índice principal. Un ejemplo, en productos como repollo se observa el tamaño y la dureza, mientras que en un producto o una fruta como el banano, un índice físico es el color. Luego tenemos lo que es la selección y la clasificación. ¿Qué es clasificar un producto? ¿O qué es seleccionar un producto? Clasificar un producto consiste en separar los productos según sus propiedades escogidas o determinadas por el consumidor. Un ejemplo es el grado de madurez, tamaño, forma, consistencia del producto. Dentro de los índices de clasificación que se usan es el calibre y el grado de madurez. Estos índices de clasificación permiten agrupar a los productos de acuerdo a las determinadas características impuestas por el mercado. Un calibre se determina por medidas como diámetro y longitud, mientras que el grado de madurez se determina a través de una tabla, que en muchos casos se utiliza lo que es una tabla o escala de colores en la mayoría de frutas. También encontramos las dimensiones y peso. Luego tenemos que es importante determinar que un índice de cosecha no es igual que un índice de clasificación. En algunos casos, como el banano, los índices de cosecha coinciden con los índices de clasificación. Cuando esto sucede, un ejemplo es al llevar la materia prima a las mesas, un índice de cosecha utilizado fue el diámetro o el calibre del banano. Ya en las mesas de clasificación se procede a verificar que los diámetros establecidos sean los correctos para poder clasificarlos y exportarlos. Luego, ¿qué es seleccionar un producto? Consiste en separar los frutos con algún tipo de daño que los hace no aptos para el consumo o no aptos para el mercado, aplicando criterios como son la integridad, la sanidad, higiene, inocuidad. Otra definición muy importante sobre qué es seleccionar un producto es la eliminación de todo producto con un defecto físico o patológico. Esto quiere decir que si el producto me llega con alguna mancha por alguna plaga, esto me va a deteriorar la calidad y la presentación del fruto. Luego tenemos la adecuación del producto para la venta. Es importante que para la adecuación del producto en la venta se deba tener una adecuada limpieza del producto. Esto es para eliminar aquellos peligros biológicos, químicos o físicos presentes en los alimentos. Luego tenemos los que son, por ejemplo, en la limpieza se debe utilizar agua limpia, es decir, que contemos con un análisis de agua que me determine que mi agua no vaya contaminada. Por lo tanto, si mi agua va contaminada, va a contaminar mi producto, entonces se pierde lo que es la inocuidad del mismo.
Luego tenemos el secado, se puede hacer mediante dos maneras, que es al aire libre o lo que es o el secado inducido, que es por alguna herramienta que me va a permitir retirar el exceso de humedad en el producto. Luego tenemos los tipos de daños. Tenemos los que son los daños por aves, por insectos, por microorganismos, daños mecánicos, daños fisiológicos. En post cosecha los daños más importantes son por microorganismos, hongos, bacterias, virus. Eh, por ejemplo, las bacterias y los virus se presentan mucho en pre-cosecha y en post cosecha. Algunos causan pudriciones o deformaciones en los productos. Especialmente los hongos se presentan en pre y post cosecha, que también causan las pudriciones. Luego tenemos los daños mecánicos. Si hay mucho daño mecánico, la calidad del producto va a disminuir, ya que esto va a propiciar el aumento ya sea de la maduración, de la respiración o la transpiración del producto, haciendo que madure luego y que este no pueda ser demandado por el consumidor, o que en el caso de la exportación este no pueda exportarse, ya que no cumple con los requerimientos del mercado. Luego tenemos lo que es el empaque de frutas y verduras. La función de un empaque es proteger el producto, comunicar sus características, facilitar el almacenamiento, dar protección. Luego tenemos lo que es los elementos que conforman un empaque, que deben integrar a un empaque. Esto es lo que es la relación de precio del producto o los imperativos, que pueden ser comerciales, legales, técnicos, estéticos o económicos. Luego tenemos lo que son los tipos de empaque. Existe un empaque unitario, un empaque de agrupamiento y un empaque de mantenimiento o transporte. Luego tenemos lo que es las ventajas de un buen empaque. Las ventajas o una de las ventajas importantes es que protege la calidad y reduce las pérdidas de las frutas o hortalizas. También que facilita el transporte de los productos de una manera adecuada. Reduce los costos de transporte, ya que se agrupan, en algunos casos los empaques agrupan varios productos, entonces disminuye el volumen y permite el transporte, eh, permite reducir los costos de transporte, ya que si antes necesitaba dos medios de transporte, por ejemplo, dos camiones, esta vez voy a utilizar solo uno, o un contenedor en vez de dos contenedores. Luego, dentro de los principios para poder diseñar un empaque, tenemos las unidades del producto. Estas no deben moverse después de empacadas. Eh, el envase debe estar lleno, pero no hasta el tope, es decir, debe existir un espacio que permite la aeración del producto. Dentro de las estrategias para lograr estos principios, como mencionaba, está la aireación. Esta se debe controlar para evitar la deshidratación o proporcionar una atmósfera modificada que pueda perjudicar mi producto. Luego tenemos las formas de comercialización de las frutas y verduras. Están las formas de comercialización fresca, que es el producto en fresco, es decir, no sufre alguna transformación o algún procesamiento que dañe su estructura o modifique su estructura. Luego tenemos las procesadas y las mínimamente procesadas. Dentro de las ventajas del procesamiento es que podemos almacenar los productos un mayor tiempo y garantizar la disponibilidad de aquellas que no se producen permanentemente, que su producción no es continua, sino que son por estaciones. Luego tenemos
que permite reducir las pérdidas, especialmente en aquellos como lo son los frutos climatéricos, que su vida anaquel es más corta, permite, es más fácil para el consumidor, ya que economiza tiempo y trabajo al procesar algún producto. Por ejemplo, yo tengo un tomate y puedo comprar una pasta de tomate, prefiero mil veces comprar la pasta de tomate, que me va a ahorrar tiempo para, en vez de procesar el tomate en fresco, para hacerlo una pasta de tomate. Luego tenemos las técnicas de procesamiento. Primero tenemos el secado, deshidratación. Esto se utiliza mucho ya que permite alargar la vida de anaquel de los productos. Luego tenemos los congelados. El salado es un ejemplo de del procesamiento de estos productos, es el maní. El cristalizado se utiliza mucho en papaya. El térmico. Y por último, el empaque. El siguiente punto es el tema de transporte de productos hortofrutícolas. Muchos de los productos que se transportan sufren pérdidas por el mal manejo en el transporte, como lo son los productos rayados o mayugados, que dañan la calidad del producto. Dentro de los tipos de transporte tenemos el transporte aéreo, marítimo o terrestre, ya sea el consumidor o la persona va a determinar qué tipo de transporte utilizar, ya sea para la exportación de los productos o para la movilización del centro de producción a un centro de acopio, usualmente es el uso de camiones, pero sobre todo en el caso de la exportación, ya sean mercados eh, lejanos que requieran un tiempo más extenso para hacer llegar el producto, utilizan el transporte marítimo o aéreo, pero ya queda dentro de la logística de exportación de cada empresa, para poder utilizar la que sea de su mayor beneficio. El tipo de transporte que se quiere utilizar para las frutas y características, por lo tanto, va a depender del destino del producto, el valor económico, la cantidad a transportar, las condiciones de almacenamiento. Por ejemplo, existen condiciones solo de que los productos se transportan eh, congelados. Luego tenemos la temperatura ambiente, el tiempo para hacer la entrega o la calidad de transporte, que todo este tema lo engloba mucho lo que es la logística de transporte y de exportación. ¿Qué características debe tener cada transporte? No me voy a extender tanto. Por ejemplo, el transporte terrestre es el más común. Una de las características es que es de menor costo. Una desventaja es que es inseguro y que genera mucha vibración, lo que puede dañar la calidad del producto y requiere de una alta mano de obra al momento de bajar los productos del camión. Dentro de las características del transporte aéreo es que es muy costoso, se utiliza únicamente para las exportaciones, se utiliza para exportar o movilizar productos de gran valor o productos muy perecederos, como en el caso de los frutos climatéricos. En el caso del transporte marítimo es muy común para la exportación de productos hortofrutícolas. Sobre todo permite la utilización de toldos para hacer el manejo en frío o cumplir con la cadena en frío de los alimentos. Eh, Luego tenemos cómo transportar las frutas y verduras. Es importante que al momento de transportar un producto se debe tomar al tanto condiciones como la temperatura, la humedad relativa, la emisión de etileno, producción de olores o la absorción de olores de algunos productos. Por ello, se debe de observar la compatibilidad entre estos productos y se agrupan en grupos. Por ejemplo, el primer grupo
Se recomienda que se transporten a una temperatura de 4.5 a 7.5 grados Celsius con una humedad relativa del 95%, o el segundo grupo es donde se ubican aquellos que cumplan con condiciones de 4.5 a 13 grados Celsius con una humedad relativa del 85 al 90. El tercer grupo es que con una humedad relativa del 95 al 100% y una temperatura de transporte de 0 a 1.5 grados Celsius. Sobre todo, también tener en cuenta lo que es la producción de olores. Existen productos que son muy susceptibles a los olores de otros, eh, o que son sensibles al etileno. Un producto puede tener alta producción de etileno, como son los frutos climatéricos. Luego tenemos lo que es el almacenamiento de frutas y hortalizas. Este es un paso importante dentro de la cadena productiva, ya que busca prolongar la vida o la utilidad de los productos. Para tener un almacenamiento exitoso de un producto es necesario tener en cuenta el control de la respiración, la transpiración, la incidencia de plagas o enfermedades dentro del producto, especialmente los que afectan en post cosecha. También la conservación de la calidad del producto para que llegue al consumidor en la manera más apta posible. Dentro de los principios de almacenamiento tenemos lo que es el control de los procesos vegetales perjudiciales, como es la brotación en el caso de las cebollas o del ajo o el jengibre. Es muy común que se den en estos productos, o el alargamiento o crecimiento, como en el caso de los espárragos o las zanahorias. El enraizamiento, que se da especialmente en los tubérculos. La germinación de semillas, que en algunos productos maduros, como el tomate, la papaya, tienden a germinar sus semillas, o el enverdecimiento, se da en el caso de la papa y la zanahoria, que están expuestas a mucha luz durante su almacenamiento y que produce tejidos verdes. Luego, los factores que afectan el almacenamiento, tenemos las prácticas de precosecha. Si no se cosecha en condiciones climáticas adecuadas, pueden dañar la calidad del fruto. Por ejemplo, al momento de cosechar los productos, se deben hacer en horas donde la temperatura no sea alta, no exponer los productos al sol, eh, siempre colocarlos en la sombra para evitar que la temperatura de los productos afecte en la calidad de los mismos. Y luego tenemos las prácticas de cosecha y manejo post cosecha, que son las que mencionaba. El preenfriamiento, esto es con la finalidad de bajar la temperatura que traen los productos en campo después de cosechados, con la finalidad de la conservación o extender o alargar la vida en aquel de los productos. Luego la limpieza, que es una falta de higiene y de sanidad de los productos, puede causar daños al consumidor, y puede propiciar también que el producto se acorte en cuanto a la vida en aquel, debido a la incidencia ya sea de patógenos o de plagas. Luego tenemos lo que son los tipos de almacenamiento. Está el almacenamiento in situ, los fosos o trincheras, el arrume tapado, los cobertizos, los subterráneos. Por ejemplo, el in situ quiere decir que en el campo se busca retrasar la cosecha y se utiliza en cultivos de raíz como la yuca y algunos frutos como los cítricos. En el caso de los cobertizos se construyen, son construcciones que se hacen en madera para secar y colgar bulbos como la cebolla y los ajos. Los subterráneos, que son estructuras subterráneas que permiten almacenar algunas frutas y hortalizas, que permite conservar la calidad de los productos. Luego,
tenemos lo que es el tema de los clientes o el mercado o la orientación de enfoque del mercado. Esto lo va a establecer mucho la persona que va a producir y el mercado y su mercado destino. Es importante que al momento de identificar su mercado defina a qué mercado se va a dirigir. Por ejemplo, dentro de algunas de las características para esto está la edad, el sexo, nacionalidad, eh, el nivel cultural, educativo, la zona geográfica, las costumbres que van a permitir eh, analizar si la demanda de dicho producto va a ser adecuada o si va a posicionar mi producto adecuadamente. Y eso sería todo.